¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Estamos en vivo y en directo desde la señal del 1180 de amplitud modulada, transmitiendo a través también de Facebook Comunicación Radio WAPS y mixlr.com /Radio WAPS. Me da mucho gusto estar con todos y todas ustedes porque hoy jueves 17 de diciembre, a punto de finalizar la semana y bueno, también platicarles que tenemos un breve receso para también que usted nos pueda extrañar desde casita, desde sus hogares. Y bueno, qué mejor compañía en esta ocasión que tenemos. Es la maestra Gladys Navarro, quien estará platicándonos lo mejor del año, los temas más relevantes en materia nacional y local. Y bueno, qué bien que esté ella con nosotros para que nos platique qué sucedió de acuerdo a la agenda mediática que ella tiene y pues nos va a brindar esta información en este preciso momento. ¿Qué tal, maestra? Buenos días, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal, Yasmin? Muy buenos días, muy bien. Qué gusto estar cerrando pues prácticamente ya estas charlas, estas reflexiones, transmisiones. Y bueno, pues también el año ya en unos días, ¿no? Así es que a mí me da mucho gusto haber tenido la posibilidad en estos meses de haber estado conversando contigo y llegar pues a la audiencia a la que llegamos. Así es que bueno, pues nos vamos a concentrar en esta ocasión a platicar de algunos temas relevantes que sembraron sin duda al mundo, ¿no? A México y a Baja California Sur, ¿no? Y ojalá que nos Definitivamente. sirvan pues para, en muchos casos, para reflexionar, para ver en qué va, ¿no? Y para seguirnos informando como ciudadanos pues que nos toca, ¿no? Estar permanentemente informados de lo que acontece, que sin duda de alguna u otra forma nos incide, ¿no? Como sociedad. Entonces, pues de eso se trata en esta ocasión, en esta sesión. Y bueno, por supuesto que hay un montón de temas por donde empezar. Y luego para hacerlo más sintetizado, ¿no? O sea, es demasiada la información que fluyó durante este año, a pesar de que estamos De la eh, pandemia, exacto. Pero bueno, espero definitivamente. que les sirva para recordar y para seguir demandando rendición de cuentas y darle seguimiento a todos estos temas, ¿no? Y bueno, me voy a ir por meses, primero abordando la información nacional y en la segunda parte pues estaremos platicando también a nivel local, ¿no? Porque obviamente todo lo que ocurre a nivel nacional pues tiene desde luego repercusiones, ¿no? En lo local. Entonces, bueno, hay que recordar que en el mes de enero inició esta nueva modalidad de servicios de salud, el INSABI, si recuerdan, ¿no? Con gran controversia, desde luego, ¿no? Por digamos, el tamaño de responsabilidad, el Instituto de Salud del Bienestar, una nueva visión de parte del presidente de acercar los servicios de salud de manera gratuita, ¿no? Para todos los ciudadanos, es decir, cumpliendo, señalaba el presidente, con el artículo constitucional, ¿no? El artículo cuarto constitucional, todos tenemos derecho a la salud. Por supuesto que fue gran controversia, ¿no? El tema de los cómo siempre, ¿no? Cómo hacer, echar a andar este instituto. Y por supuesto que se enfrentaron muchas complicaciones, ¿no? El tema de los medicamentos, la disposición de los mismos, ¿no? Hubo mucha confrontación también política, ¿no? Entre los gobernadores de oposición, los gobernadores de Acción Nacional, ¿no? Que señalaban pues que habría repercusiones en las entidades, ¿no? Con este cambio de esquema de atender a la población, ¿no? En materia de salud. Ya lo tenemos, está allí, ¿no? Con sus pros, sus contras, pero forma parte, pues, de estos pasos, ¿no? Para seguir cimentando, pues, una nueva visión, modelo de desarrollo, para la ciudadanía, ¿no? Entonces, pues, allí se encuentra y, por supuesto, que hay muchísimos ajustes que se tienen que realizar. Y eso fue lo que marcó el inicio de año, ¿no? En México. Por supuesto, también un dato relevante en la Ciudad de México, gran controversia causó, creo que no tanto como en Baja California Sur, pero gran controversia el tema, si recuerdas, de la prohibición de los plásticos. Finalmente ocurrió en la Ciudad de México, nosotros como Baja California Sur ya Ya teníamos teníamos ese tiempo, esquema. ¿no? Con la ley Desplastifícate,
creo que estamos más sensibilizados, me parece. A lo mejor puedo estar equivocada en el enfoque o no coincidirán conmigo, pero creo que dimos un gran paso, ¿no? Y aunque causó renuencia también en ciertos sectores, creo que hoy estamos un poco más habituados, ¿no? Y no nos causó tanto conflicto como sí en la Ciudad de México. Ya ves que hubo hasta amparos y muchísima renuencia, ¿no? A dejar los plásticos que tanto daño le hacen a nuestro medio ambiente. Y después viene una noticia muy dura, ¿no? Difícil, muy triste, que fue el feminicidio. Casi iniciando el mes de Sí. febrero ya pasamos el feminicidio de Ingrid Escamilla. Recordarás esta joven, ¿no? En donde incluso fue muy cuestionado la forma en la que se abordó en los medios de comunicación. Terrible para quienes nos dedicamos también a hacer análisis de contenidos, ¿no? Ver cómo presentaban las imágenes tan sangrientas, tan duras, ¿no? Relacionando también a su agresor, ¿no? Al feminicida, ¿no? Su pareja y la habitación cómo había quedado, ¿no? En fin, entonces unas imágenes muy duras, se cuestionó el rol de los medios de comunicación al abordar ese tipo de temas, ¿no? Entonces, eso cimbró sin duda a México, porque además en los años más recientes también está cada vez más presente este tema de la violencia contra las mujeres y la violencia tan terrible y extrema que sería ya la violencia feminicida, ¿no? Sí. Entonces, empezar prácticamente el año en el mes de febrero con otro feminicidio de una joven, ¿no? Por su pareja además, ¿no? En razón de género, pues fue bastante duro, cimbró a nuestro país y después, si recordarás, no nos habíamos hecho a la idea todavía de esta situación. Unas semanas más y pasó el asesinato de la niña, ¿no? De Fátima Cecilia, de 7 años, si recuerdas, ¿no? Una menor también. Mujeres salieron a las calles, ¿no? Indignadas, ¿no? A marchar también porque ya venía también el próximo mes, en el mes de marzo, pues las movilizaciones con motivo del 8M, ¿no? Es decir, el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Y que en los últimos años se ha concentrado como una fecha para visibilizar todas las violencias de las que somos víctimas. Bueno, pues eso ocurrió en el mes de febrero también. Y si recordará nuestra audiencia, también tuvimos la noticia, ¿no? Por primera vez sobre el tema del coronavirus ya muy cerca en México, un crucero que venía, un crucero perdón, que iba a atracar en Cozumel, ¿no? Venía del extranjero y no se le permitió porque al parecer estaba un pasajero ya con síntomas de COVID, ¿no? No faltaría mucho para que en México pues apareciera ya el primer caso, ¿no? También, pero en febrero tuvimos ese tema del crucero que no lo dejaron atracar por ello, ¿no? No sé si y aquí, bueno, bueno, me desconcernada con el tema de los feminicidios, de verdad. Creo que es un tema pendiente en la agenda cualquier tipo, ¿no? Pero creo que me dejaste pensando muchísimo ahí y efectivamente en esa parte yo creo que se debe mucho, ¿no? Y más por lo que viene después, ¿no? Claro, Yo, sin duda hay una yo, gran deuda del Estado mexicano entendiendo el Estado con todas sus instituciones, ¿no? Es decir, tanto en la investigación, en materia de prevención, en materia de atención a la violencia, es decir, evitar que se llegue, ¿no? Que las mujeres podamos romper con los círculos de violencia, que exista un acompañamiento también, ¿no? De las instituciones, que exista también una educación, ¿no? Para poder alertarnos, identificar, pero también para la propia sociedad, ¿no? Para nuestros amigos, compañeros, varones, ¿no? También una educación en las violencias, ¿sí? Y en el acompañamiento que necesitamos también. Entonces, claro, sí. por supuesto que es un gran tema y vamos a ver también en el transcurso de los meses cómo ¿Cómo? existieron también muchos otros casos también muy lamentables de agresiones a mujeres, ¿no? Ajá, y ahorita que mencionaste también el tema del coronavirus, no sé si, qué te pasó a ti cuando estábamos en enero, todavía no se hablaba de este crucero, pero estábamos en enero, también esta parte de cómo, que lo veías lejos, yo lo veía lejísimos, pero a la vez como que iba a ser algo muy latente en México, todo el mundo, ¿no? Pero querías hacerte la Claro que idea de que llegaba y no iba a llegar. No, no sé cómo tú lo veías cuando veías las noticias que celebramos en Navidad, Año Nuevo y en China otro panorama. No ya sé, está. verás, ahí me gustaría que, ¿cómo lo veías tú?
Sí, claro. Bueno, yo creo que en principio nadie nos imaginábamos que iba a ser de tal magnitud, ¿no? Que nos iba a tocar vivir lo que nos tocó vivir. Yo estaba en una capacitación, todo era el año pasado y parte de esta, pero de manera virtual, en una beca de capacitación, y nos tocó justamente iniciar el año, ¿no? Con unos viajes de capacitación a la Ciudad de México. Y entonces recuerdo que todavía, ¿no? En el mes de febrero, me parece, pues sí, estaba con la noticia latente, ¿no? De que estaba cada vez más cerca, pero no dimensionábamos, quizá por lo menos desde mi perspectiva, no dimensionaba, este, digamos, el tamaño del impacto que podría llegar a tener, ¿no? La pandemia pues más cercana que habíamos tenido, ¿no? De referencia, pues había sido la influenza, ¿no? Ya me tocó Ujú. cubrirla Sí, como le reportera. tocaste. Claro, pero no de esa magnitud, ¿no? Exacto. Entonces, creo que para muchos nos tomó, sabíamos de la gravedad de lo que estaba sucediendo en el mundo, ¿no? Pero, como te decía, yo todavía estaba en la Ciudad de México. Sin embargo, ya en un segundo viaje que hice también por motivos de trabajo, ¿no? Recuerdo muy bien que estaba ya, digamos, la noticia de más casos, ¿no? Y por las regiones, etcétera. Y recuerdo que estaba escuchando que había ya como ciertas compras de pánico, no sé si recuerdas, ¿no? Sí, sí. Por otros estados, digamos, o por las fronteras, compras de pánico de gel, de alcohol, etcétera. Y Papel sí recuerdo sanitario. papel sendero y que me comuniqué con mi familia, ¿no? Es decir, desde la Ciudad de México para La Para Paz. conocer. Ujú. Y ya hubo quien me dijo, ¿sabes qué? Si puedes, tráete cubrebocas, tráete Mm, lo que puedas en la maleta, ¿no? Porque recuerda que casi operamos como una isla, ¿no? Que yo le digo de mucho amor mi isla, pero realmente operamos así. Entonces, traerme, ¿no? Recuerdo que me traje sí unos cubrebocas, pero apenas, o sea, jamás no me imaginé que iba a ser tan así las primeras semanas, ¿no? Que verdaderamente sí tuvimos una escasez, ¿no? Entonces, sí sentía ya como digamos, la presencia, ¿no? Mayor, pero por supuesto yo creo que ninguno imaginábamos, ¿no? La dimensión que tendría, ¿no? Esta pandemia. Entonces, pues bueno, así avanzamos al mes de marzo, llegamos al 8M, las protestas, ¿no? Que han ido subiendo, digamos, de tanto en presencia, ¿no? En presencia mediática, como también en las calles mujeres, ¿no? Que salieron. Y hay que recordar que también empezamos aquí en Baja California Sur a tener, igual que en otras partes del país por estas mismas fechas, el tema de visibilizar el acoso escolar, ¿no? Contra las mujeres. Entonces, enfrentamos los famosos tendederos del acoso, ¿no? Incluso en el nivel medio superior y superior, en nuestra universidad, desde luego, también se tomaron, ¿no? Esos espacios, y lo cual me parece siempre muy importante que se permita la libertad de expresión, ¿no? En todos los espacios, y bueno, las universidades no tendrían por qué ser la excepción, ¿no? Entonces pudimos ver, ¿no? Enterarnos de muchas situaciones, ¿no? Que pudieran estar allí. Y ocurrió también así en muchísimos otros lugares, tanto del mundo como de nuestro país. Entonces creo que eso nos marcó también para tener más presente ese tema, para educarnos, para informarnos más sobre eso. Recuerda que hubo denuncias en las preparatorias, ¿no? De Baja California Sur incluso, ¿no? Se evidenciaron a profesores, ¿no? Y se contaron historias también muy difíciles, ¿no? De pequeñas, ¿no? De adolescentes y de jóvenes que han sido víctimas de acoso sexual, ¿no? En el ambiente escolar. Y bueno, que allí también, como señalabas en el tema del feminicidio, nos falta muchísimo por avanzar, ¿no? Como sistema educativo, tener los mecanismos de prevención suficientes para ello. Afortunadamente en nuestra universidad se creó una comisión especializada, ¿no? De investigar y de prevenir, ¿no? Las violencias en el ambiente universitario que encabeza la doctora Lorela Castorena, ¿no? Así es que se están haciendo esfuerzos de capacitación, ¿no? De educación en esa materia, y esto tendrá que replicarse en todos los niveles, ¿no? Porque justamente son contextos donde las jóvenes son muy vulnerables, ¿no? Para enfrentar ese tipo de violencias.
Y bueno, seguimos en el mes de marzo, ¿no? Y tuvimos el 18 de marzo el primer fallecimiento por COVID, ¿no? Ya en México, ¿no? Si recordarás el primer fallecimiento. Y México entró justamente a la fase ya 2. Ya habíamos estado en la fase 1 con los preparativos, ¿no? Y como te digo, estas compras de pánico que se hicieron, ¿no? Entramos a la fase 2, entramos ya para finales de marzo en una etapa de emergencia sanitaria. Se endurecieron las medidas a partir del 30 de marzo, que fue lo que ocurrió el confinamiento, ¿no? Se instruyó que se pararan las labores de manera presencial en la burocracia, ¿no? A nivel federal, a nivel estatal también. Las suspendieron las clases, desde luego, ¿no? Así llegamos al mes de abril, ya con la fase 3 también, con cada vez más medidas restrictivas. Teníamos, fíjate, en el mes de abril 12,000 casos, ¿no? Y 12 estábamos mil. con ese nivel de restricciones, así es, ¿no? Para el mes de mayo ya se tenían 2,000 muertes por COVID, para el mes de mayo. En mayo también ocurrió un hecho político relevante, ¿no? Que nos tenía a todos como con la incertidumbre, ¿no? Y fue que, si recordarás esta polémica ley Bonilla del gobernador de Baja California, que pretendía extender su mandato 5 años más, pues finalmente se consideró inconstitucional y entonces pues nada que 5 años. No se va a quedar con los años Que bien que le acordado. tocan en su Sí. mandato. Así es, entonces eso fue en mayo, ¿no? Se declaró inconstitucional la ley Bonilla que había aprobado el Congreso de Baja California. Eh, y para el día 13 de mayo ya el presidente Andrés Manuel anunció el plan de reapertura del país por la pandemia. Ya habíamos atravesado las 3 fases y se anunció esa reapertura que se conoció a este periodo que hasta hoy lo conocemos así como la nueva normalidad, ¿no? Para el mes de mayo empezamos con algunos municipios, te recordarás, conocidos como los municipios de La Esperanza, ¿no? Algunos decidieron regresar a clases, otros no, ¿sí? Y también en el mes, bueno, nada más como dato duro, también en el mes de mayo ya se tenían 84,000 contagios de COVID en México, ¿no? Y algo interesante que en el tema de la construcción, polémica construcción también todavía del aeropuerto Felipe Ángeles, se encontraron restos fósiles de mamuts, ¿no? Si recordarás. Entonces, el mayor hallazgo, ¿no? Cementerio de mamuts, ¿no? En México. Y también del mes de mayo son las famosas manifestaciones en contra del presidente, de Frena, el movimiento de Frena, así es, empezaron en el mes de mayo, también muy controvertidas, es decir, desde qué sectores, ¿no? Sectores empresariales, desde un sector muy favorecido, ¿no? Las imágenes de los vehículos, pues último modelo, vehículos recientes, ¿no? Allí en algunas calles, bulevares y demás. Bueno, pues ahí empezó el movimiento Frena ese mes. Para junio, para el mes de junio, ya teníamos 100,000 casos de COVID en México, ¿no? Ya superaba los 100,000 casos de COVID, ¿no? También tenemos otro caso muy lamentable, ¿no? Que simboló también a México, que fue en Jalisco. Empezaron las protestas porque ocurrió la muerte, el asesinato de Giovanni López a manos de la policía. Si recordarás, ¿no? Pues esto se consideró una ejecución extrajudicial. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco así lo consideró. Estuvieron involucrados policías, detenidos policías, ¿no? Por esta muy lamentable ejecución que nos debería de llevar, me parece, a la reflexión siempre del tipo de actuación, la actuación de nuestras autoridades. Lamentablemente México tiene una historia muy difícil, muy dura, ¿no? En materia de abuso de autoridades, ¿no? Ha habido matanzas, ¿no? Y de distintos niveles de gobierno, ¿no? Desde el nivel municipal, nivel estatal, hasta nivel federal, incluso las Fuerzas Armadas, ¿no? Que se han visto señaladas también por el exceso en el uso de la fuerza y este tipo de agresiones tan terribles, ¿no? Entonces, eso fue lo que tuvimos el mes de junio también. Una noticia
internacional, en el mes de junio, México obtuvo un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 2021-2020 también, ¿no? Pues así el posicionamiento de nuestro país. Y una noticia en el centro del país que cimbró también en muchas otras entidades por, digamos, el alcance, por el origen, fue que ocurrió el atentado contra Omar Harfuch, el jefe de la policía de la Ciudad de México, así es. Si recuerdas, esto fue muy, que cimbró, digamos, a la Ciudad de México y que no había registrado ese tipo de atentados así. Digo, muy lamentable, pero también, pues como en muchos otros del país, son hechos de todos los días, ¿no? En Monterrey, en ciudades del norte, ¿no? En Coahuila, en Morelia, no se diga, en Guanajuato, con la crisis que está enfrentando, ¿no? Entonces, esto sin duda que haya ocurrido en la capital, ¿no? Atentar contra el jefe de seguridad de la Ciudad de México, Omar Harfuch, pues fue algo que nos cimbró, ¿no? Este atentado se le atribuía al cártel Jalisco Nueva Generación. Y así llegamos, bueno, al mes de julio en Irapuato, Guanajuato, una balacera en un centro de rehabilitación dejó un saldo muy lamentable de 24 muertos y de 7 heridos, ¿no? Igual con temas tan relevantes y, bueno, tan lamentables en materia de seguridad, que es el gran reto que enfrenta nuestro país y todas las instituciones encargadas en la materia. Y también en temas internacionales, pues entró, si recuerdas, entró en vigor el nuevo tratado de comercio, ¿no? Entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, entró en vigor en julio, así es. En ese mismo mes, en Nuevo Laredo, el ejército mexicano batió pues a 12 miembros del cártel noreste también. En el mes de julio, pues en Cocula, ese es otro de los hechos relevantes también. El 7 de julio en Cocula, en Guerrero, se encontró restos de uno de los jóvenes normalistas, de los 43 jóvenes que estaban reportados como desaparecidos en este terrible crimen. Pues bueno, se encontró uno de los restos de uno de los cuerpos. Y aquí lo que llamó la atención y que fue desde luego la noticia, ¿no? Fue que no se encontraron en el basurero. Es decir, que vino a ratificar este rechazo, digamos, a lo que en algún momento se consideró en el sexenio pasado como la verdad histórica, ¿no? Que los cuerpos de todos estos jóvenes habían sido, pues, incinerados en el basurero de Cocula, en el estado de Guerrero. Entonces, al no encontrarse justamente allí, sino en otra zona, pues eso vino todavía a echar más abajo esta versión oficial, ¿no? La verdad, la famosa verdad histórica, que por cierto hay documentales muy serios, muy profesionales al respecto que están disponibles en las plataformas como Netflix, ¿no? Y que nuestra audiencia puede, si tiene la posibilidad, acudir a ellos, ¿no? Para revisar pues todos estos trasfondos, ¿no? Y ver cómo pues hasta la fecha hay un compromiso del gobierno federal de tratar de llegar hasta el fondo de los hechos, ¿no? De qué fue lo que ocurrió, y por supuesto que lo que ocurrió pues no fue lo que nos dijeron en su momento las autoridades en el sexenio pasado. Eso fue lo que ocurrió en el mes de julio. Un hecho también político, ¿no? Y bueno, de gobierno fue que renunció el secretario de la SST, Javier Jiménez Espriu, si recuerdas, también controvertida, como otras renuncias que ha habido, y más recientemente también en el gabinete. Y también el huracán Hanna, que afectó Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, ¿no? México afectado, fíjate, por hechos violentos, ¿no? Pero también por desastres naturales, así como recientemente tuvimos las inundaciones. Pues no hay que olvidar que en julio estuvo el huracán Hanna en Tamaulipas, en Nuevo León y en Coahuila. Llegamos al mes de agosto, y en el mes de agosto ya teníamos 434,000 contagios de COVID, cerca de medio millón de contagios, así es. Y aquí uno de los hechos relevantes fue en esta lucha contra el crimen organizado, pues fue detenido el famoso presunto delincuente El Marro, ¿no? Líder del cártel Santa Rosa de Lima, fue detenido en el mes de agosto. Esa fue como una de las noticias que cimbraron. Y otra de las noticias
En otro ámbito completamente no de seguridad, pero sí muy relevante, fue, si recordarás, en el Congreso de Oaxaca, nos puso el ejemplo otra vez y se prohibió la venta a menores de edad de refrescos, de chucherías, ¿no? De todo lo que es la El comida nuevo chatarra. etiquetado. Así es, y estuvo dentro en vigor también todo esto del nuevo etiquetado hacia el mes de agosto de este año, y a mí eso fue una noticia que me encantó de verdad. Es decir, sí tenemos grandes problemas en México en materia de nutrición, o sea, necesitamos leyes que coadyuven de verdad a la salud, ¿no? A nuestra salud. Por supuesto que mucho podemos hacer con la toma de conciencia sobre nuestra salud, cambiar hábitos alimenticios, trabajar sobre ello, pero también es cierto que hay muchos ciudadanos y ciudadanas que tienen padecimientos, sufren de obesidad, pero también que está ligada a otros padecimientos y también ligada a toda una cultura, ¿no? Y a una mala educación. Y entonces tenemos que seguir trabajando en ello para poder ser, pues, mexicanos mucho más saludables, que también tengamos mejores defensas para hacerle frente a un montón de bichos que nos atacan, ¿no? Incluyendo al coronavirus. Así es que de verdad que qué mejor que desde lo local se impulsen reglas, leyes que nos ayuden a ello, ¿no? Es decir, en este caso, en el Congreso de Oaxaca, que nos pone el ejemplo, que bueno, tiene que replicarse, ¿no? En otras entidades también nos puso el ejemplo en el tema del aborto, por ejemplo, ¿no? Así es que bueno, esto cimbró y vino a pisar, como decimos, callos, ¿no? En muchos sectores, sector empresarial, ¿no? Incluso se habló en algún momento de que empresas grandes, empresas refresqueras estaban pagando estudios para decir que no, los refrescos no hacen daño, ¿no? Y caramba, pues no, basta ver cómo nos encontramos, ¿no? Cómo vemos tantísimas enfermedades ligadas al consumo excesivo de azúcares. Tenemos de los primeros lugares en otra pandemia, así le denomina en muchos médicos, que es diabetes, ¿no? Terrible también, vinculada mucho al tema de la obesidad. Entonces necesitamos de verdad seguir trabajando y un gran programa de prevención, ¿no? Para prevenir la obesidad y para atender también esto, porque es un problema ya de salud pública, ¿no? Y necesitamos todas y todas, muchos, algunos más que otros también, pero entrarle a este tema. Y qué bueno que Oaxaca nos puso El el ejemplo. ejemplo, así es, en esa materia. También en este mes de agosto, pues un tema que cimbró mucho y que todavía está dando de qué hablar y que bueno, porque se tiene que transparentar e investigar, es el caso del hermano del presidente, de Pío López Obrador. Se revelaron estos videos en donde se veía que estaba recibiendo dinero de David León, funcionario de Protección Civil, ¿no? David León. Y bueno, lo más reciente que tenemos de este caso, ¿no? Es que el INE justamente ayer acusó, el Instituto Nacional Electoral, acusó a la Fiscalía General de la República y a la FEPADE de negar información sobre el caso de Brecht y sobre Pío López Obrador, ¿no? Es decir, si estos videos tendrían que ver con un presunto recurso ilícito utilizado en las campañas y demás, como sabemos que se estila, ¿no? Bueno, pues ese es un gran tema porque involucra directamente también a un familiar del presidente, desde luego, pero donde se tiene que esclarecer y tenemos el derecho, ¿no? De saber qué fue lo que pasó, si hubo recursos, mal uso de recursos, si fueron recursos públicos, etcétera, ¿no? Así es que eso fue lo que ocurrió en el mes de agosto y que cimbró y que ha dado muchísimo material también, por cierto, a la oposición para seguir sobre estos temas, ¿no? Y que, bueno, al final de cuentas, las autoridades tienen que rendir cuentas a las y los ciudadanos, y ahí estamos en espera de que se aclare, ¿no? Y de que haya, pues, congruencia, ¿no? Entre el discurso y las acciones. Y bueno, así llegamos al mes de septiembre, y en septiembre lo platicamos, ya estamos platicando en este espacio, ¿no? En Radio WAPS, platicamos el conflicto del agua en el norte, ¿sí? En el tema de la presa La Boquilla, este conflicto de donde los campesinos pues no querían que se extrajera más agua, ¿no? Pero había que cumplir con este acuerdo, ¿no? Con Estados Unidos, ¿no? De enviar agua, etcétera, que finalmente, pues bueno, se resolvió, Y es hace tratando de poquito, sacarle ¿no? la vuelta. El mes Sí, pasado hace creo poco, que así resolvió. es, a ese conflicto. Bueno, pues eso empezó en septiembre.
Y luego tenemos también, como te decía, otra noticia muy lamentable de una agresión, ¿no? De la desaparición y bueno, después fue lamentablemente hallada asesinada Jessica González, la joven Jessica González también que desapareció en Morelia y de nueva cuenta vimos, ¿no? Involucrado en este caso, pues a quien fuera su pareja, ¿no? Diego N., ¿no? Presunto feminicida que fue capturado en la Ciudad de México, ¿no? En este caso también pues cimbró, ¿no? Por ser otra joven también víctima de esta violencia extrema. Llegamos al mes de octubre, ¿sí? Y en el mes de octubre, bueno, pues permíteme. Aquí está, en Zacatecas, esta era la noticia, en Zacatecas fue asesinado el líder de escoltas del cantante popular Pepe Aguilar también, en el ámbito, como sabemos, el medio artístico no ha estado exento, al contrario, ¿no? De enfrentar también hechos de inseguridad, ¿no? Y bueno, se han investigado también a muchos artistas, a cantantes y demás, y bueno, en este caso, pues le tocó, ¿no? Muy lamentable, pues, agresión hacia líder de las escoltas, ¿no? De este cantante también. En Los Ángeles, California, ese es creo que el hecho más relevante que cimbró en el mes de octubre. En Los Ángeles, California, fue arrestado el militar y ex secretario, ¿no? De la Defensa, Salvador Cienfuegos, ¿sí? Causando, pues, desde luego, un gran revuelo, ¿no? Es decir, todas las portadas de los periódicos y redes sociales y demás por su captura, ¿no? Que recordemos que el gobierno de Estados Unidos pues fue que dijo hay pruebas para que nos permiten pues solicitar la detención y hacerlo, ¿no? Porque además en ese contexto hay que recordar pues que está siendo investigado, no está siendo procesado Genaro García Luna, ¿no? Quien fuera secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón y entonces pues estaba vinculado todo esto. Sin embargo, ¿no? En un acuerdo político, diplomático y demás, pues se libera al militar, ¿no? Al secretario y llega a la ciudad, llega a México sin cargo, pero se le señala que se le va a investigar, ¿no? Y que bueno, eso también ha causado bastante controversia. En el mes de octubre también se realiza lo que se conoce en el ámbito político como la Marcha del Millón, ¿no? Realizada por simpatizantes del presidente Andrés Manuel. Hay que recordar que así como empezó en mayo Frena, pues también ahora en el mes de octubre, pues se le sumaron digamos, todos aquellos que sí aplauden, ¿no? Al presidente, que sí avalan, respaldan, ¿no? Pues el proyecto. Y entonces, pues ahí hubo una marcha. Y en Ciudad Juárez, en Chihuahua, es asesinado lamentablemente el colega periodista Arturo Alba Medina, cuando salía de su estudio de dar un informe sobre la corrupción. Y estos fueron los hechos del mes de octubre, ¿no? De todo, bastante movido el mes de octubre, ¿no? De norte a sur, de sur a norte y oeste. Así es, y bueno, pues ya vamos por dos meses. En el caso del mes de noviembre, ¿no? Pues bueno, en todo el mes, en todo el país, perdón, se cancelaron las fiestas del Día de Muertos, ¿no? Fue una cosa también así como, algo que nos ha marcado, ¿no? Pues todas estas cancelaciones de eventos, ¿no? De fiestas, de misas, ¿no? Ahora en el mes de diciembre, adelantándome, pues se canceló. Imagínate, por primera vez vimos las puertas de la Basílica cerradas, ¿no? La Basílica de Guadalupe, con lo que significa el 12 de diciembre para la mayoría, ¿no? Un amplísimo sector o la mayoría de los mexicanos que tienen esta fe, ¿no? Sobre la guadalupana, pues ver cerradas, ¿no? Por el tema de la pandemia. Pero bueno, no me adelanto, estamos en el mes de noviembre, ¿no? Sí. En noviembre, bueno, Protección Civil emitió la declaratoria de emergencia por las inundaciones en el sureste, ¿no? Como decíamos allí, a mediados de año, pues tuvimos el impacto del huracán en el norte, pues tuvimos ahora en el mes de noviembre, muy lamentablemente, el impacto de estas lluvias en el sureste, ¿no? Estas inundaciones terribles que afectaron también a comunidades indígenas. Para el mes de noviembre, un dato duro, el país ya superó la cifra del 1.000.000 de contagios acumulados por COVID. Por supuesto que hay muchísimos recuperados, pero digamos que en términos de quienes se han visto afectados, ¿no? Contagiados por esta enfermedad, pues estamos hablando de que ya para este mes
superó el millón de contagios. En el mes de noviembre también recordarás cómo circularon los videos, ¿no? De muy lamentablemente esta explosión de una pipa de gas en una carretera en Nayarit, ¿no? Que dejó un saldo de 14 muertos, ¿no? Por la onda expansiva, ¿no? De esta pipa también, y que nos debe llevar al tema de la planeación, ¿no? Es decir, a considerar cómo estamos trabajando en materia de planeación de carreteras. Yo, sin desviarme mucho, pero pienso en el tema de nuestra ciudad, de la ciudad de Los Cabos, del municipio de Los Cabos, de la ciudad de Cabo San Lucas y demás, cómo vemos que está una bicicleta, un automóvil, un camión de redilas, un autobús, ¿no? O sea, y todo esto puede generar sin duda riesgos, ¿no? Cuando hay otras entidades en donde están definidas ciertas rutas, ¿no? Autotransportes, ¿no? Otras rutas de camión, de transportes pesados, ¿no? Peligrosos, en fin, nos tendría que llevar hacia allá, ¿no? Este tipo de accidentes que ocurren en nuestro país. Y bueno, otro dato duro del mes de noviembre es que México registró ya 100,000 muertes muy lamentables por COVID-19, ¿no? Al mes de noviembre esa es la cifra. Bueno, en la Ciudad de México, con motivo del 25N, que es el Día Internacional por la No Violencia, por la no violencia hacia las mujeres, o para concientizarnos, digamos, sobre las violencias de las que podemos ser víctimas, pues se realizan, a pesar de la pandemia, se realizaron, pues, digamos, en algunas entidades de manera simbólica y en otras, pues sí hubo marchas también, para visibilizar este tema, ¿no? Y que no pasara, pues, desapercibido el 25N. Eso fue el mes de noviembre. Bueno, llegamos al mes de diciembre y empezamos con un tema político que fue la alianza, esta famosa alianza de partidos. El PRI, el PAN y el PRD anunciaron la alianza electoral para las elecciones federales en México en el próximo año, ¿no? Que el proceso pues ya inició, pero esos partidos pues ya anunciaron, ¿no? Que van a ir aliados. Y también empezó pues ya la vacunación, ya tuvimos, no en México, pero sí en Estados Unidos, ya empezó la vacunación de COVID, pero ya en México tuvimos noticias, el programa de cómo va a ser la vacunación, la aplicación de esta vacuna, ¿no? Para la prevención de COVID, ¿no? Y bueno, pues fue, creo que una noticia esperada durante todo el año desde que nos empezó a afectar, ¿no? Esta pandemia, y que bueno, veíamos todavía muy, muy lejana la posibilidad de esta vacuna, pero bueno, ya lo platicamos en otro espacio, ¿no? Finalmente está aquí. No significa que debamos de ser irresponsables y dejar las medidas de higiene, ¿no? De sana distancia, como por cierto, o sea, las he estado monitoreando, ¿no? Revisando, y creo que de verdad por estas fechas estamos corriendo riesgos innecesarios, ¿no? Tendríamos que motivarnos mucho más, quizá por la cercanía con nuestras familias, de cuidarnos todos y todas, ¿no? El gobernador ha hecho un llamado, todos los líderes a nivel federal, también el presidente, para que seamos responsables, nos quedemos en casa, evitemos las aglomeraciones, guardemos la sana distancia, sigamos con la higiene, en fin. Pero lo que he monitoreado, ¿no? Y he podido investigar es que los supermercados, centros y plazas se están llenando de gente, Yasmín, y eso es muy peligroso. Y lo que las autoridades nos han advertido es que muy probablemente vamos a tener un contagio arriba del 20% ya en estos meses hasta llegar al próximo año. De hecho, ya en estas últimas 2 o 3 semanas, el aumento en el número de contagios fue del 34%, ¿no? Estamos teniendo un aumento semanal, un registro de contagios de aproximadamente en promedio de 500 casos a la semana. Ya no habíamos alcanzado esa cifra, entonces eso es en Baja California Sur. Así es que subrayo mucho la importancia de que decidamos cuidarnos, ¿no? Como ciudadanos, que tomemos las mejores decisiones para ello, ¿no? Hemos visto cómo se han relajado las medidas en lugares, en centros comerciales, en tiendas, que antes era, que veíamos que eran más estrictos, ¿no? En el ingreso, etcétera, ahora no, ¿no? Y mucho tiene que ver nosotros, pero también desde luego las autoridades con la aplicación de protocolos.
Bueno, pues en el mes de diciembre, finalmente, esto es, como te La decía, mitad por del primera vez en la mes. Ajá. historia, así es, por primera vez en la historia vimos, en la historia reciente vimos cerradas las puertas de la basílica y de muchos otros templos del país, grandes catedrales, santuarios, ¿no? Se cancelan también todo tipo Todo. de festejos navideños, de fin de año, se suspenden pues todo esto, se advierten de que va a haber medidas, ¿no? Más estrictas, ¿no? Cumplimiento de protocolos. Hemos escuchado noticias ya de cancelación de bodas, eventos sociales en Baja California Sur, ¿no? Y bueno, pues eso sin duda va a ser importante, pero como decía, también va a ser muy importante la responsabilidad que asumamos como ciudadanos y ciudadanas. Y en Baja California Sur, ¿no? Creo que los grandes temas, por lo menos que acapararon a los medios de comunicación, pues fue en el inicio de año, desde luego, la pandemia, y ha sido el tema, ¿no? O sea, igual que a nivel nacional, en Baja California Sur ha sido el tema y todas las repercusiones. Pero también tuvimos, el gran tema fue el Congreso, ¿no? El conflicto legislativo, porque desde inicio de año se empezaron a ver divisiones, pleitos, bueno, llegamos lamentablemente a ser noticia nacional por mordidas entre diputadas. Entonces, de Eso. verdad, muy lamentable, ¿no? Estos espectáculos, veíamos cómo literalmente es tomada las instalaciones del Congreso, ¿no? Para poderse poner de acuerdo. Ya nuestra audiencia conoce el tema, ¿no? Era la insistencia de un bloque de diputados de mantener el control del Congreso en las comisiones y otro grupo de quererlo él. Y entonces no se han reconocido una mesa directiva y el caso ha llegado hasta la Suprema Corte de Justicia y se habla de la intromisión del gobernador. Entonces, bueno, todo esto fue prácticamente avanzando, se fue tejiendo desde inicios de año. También en Baja California Sur tuvimos, como decía, las repercusiones a nivel nacional del acoso en el contexto escolar, el acoso sexual, pero en el contexto escolar, y bueno, acá tuvimos noticias, ¿no? En preparatorias, en Cobach, en SSH, ¿no? En fin, varias preparatorias que, bueno, en donde denunciaron las jóvenes que habían sido víctimas de acoso sexual de parte, pues, lamentablemente de sus propios profesores. Y pues tuvimos el tema de la emergencia y los impactos y cómo entramos también en Baja California Sur en ese nivel tan estricto. Si recuerdas, al inicio incluso se generó controversia con el cierre del malecón, ¿no? Ujú. Por primera vez, o sea, vimos cómo estaba cerrado, ¿no? Y se hablaba de que si nuestras libertades y demás. Bueno, hoy por hoy yo con mucha responsabilidad de verdad y por lo que veo, digo, creo que el malecón desde hace varias semanas tendría que estar cerrado a la circulación. O sea, porque parece que solamente así se puede evitar las aglomeraciones, ¿no? O sea, de verdad, habiendo muchos otros espacios o parques y demás, la gente decide irse allí, ¿no? Al malecón, etcétera. Pero bueno, eso lo tuvimos desde el inicio de la emergencia aquí, ese cierre del malecón que veíamos, el malecón, las misas, Todo. todos los Total. centros, lugares religiosos y demás también que cerraron, ¿no? Este, y también tuvimos noticias en el ámbito electoral que fueron relevantes, como fue estos acuerdos, ¿no? Para la paridad también, ¿no? Pero además la obligatoriedad de los bloques de competitividad. ¿Qué quiere decir esto, no? Que las mujeres prácticamente no vayan a ser relegadas en las posiciones a las menos competitivas, ¿no? Es decir, que tengan la posibilidad sí de participar, como ya lo dicen nuestras leyes, pero también en lugares muy competitivos. ¿Por qué se tienen que mandar a las mujeres a las zonas, entre comillas, perdedoras, ¿no? O a los cargos o posiciones perdedoras. Entonces, no, eso se logró avanzar también en Baja California Sur para que la obligatoriedad de los partidos políticos para que postulen a mujeres, perdón, por bloques de competitividad se les denomina. Y también tuvimos en ese contexto, en el tema electoral, pues ya las modificaciones y los acuerdos necesarios para que por primera vez se obliga también a los partidos políticos a incluir en candidaturas a grupos que históricamente habían sido marginados, ¿no? O excluidos, como por ejemplo las comunidades indígenas. Ahora también los partidos tienen que cumplir con ello, con postular y así
en el tema de los bloques de competitividad integrantes de comunidades indígenas y personas con discapacidad, porque también nos hace falta muchísimo fortalecer también, educarnos, ¿no? Fortalecer esa parte, la inclusión, que seamos comunidades incluyentes, ¿no? En todos los ámbitos. Vemos nuestra ciudad de La Paz, el municipio de Los Cabos y el resto del estado que realmente no se avanza significativamente en la inclusión, ¿no? Las calles, las zonas de esparcimiento, ¿no? Por ejemplo, quienes tenemos la posibilidad de viajar, ¿no? A otras entidades, vemos cómo desde hace muchos años los semáforos son incluyentes, hay alertas para las personas débiles visuales o las personas ciegas, ¿no? En fin, ya es una cosa muy normal y aquí no, creo que tenemos 2 o 3, algunos ya no funcionan, ¿no? Entonces, no tenemos ciudades incluyentes y eso es muy importante, no solamente para los residentes, por ejemplo, también para los turistas, ¿no? Pero tenemos que avanzar de manera decidida en ese ámbito, así es que son estos pasos, ¿no? Que se van dando, pero que desde luego nos gustaría que fueran mucho más firmes y cada vez más, pues eso, contundentes. Y esos son, desde mi punto de vista, los grandes temas o bloques en el caso de Baja California Sur, ¿no? Donde nos hemos estado concentrando medios de comunicación, Congreso, todo el conflicto legislativo que no ha permitido que el gobernador también en sus decisiones no ha publicado varias reformas, decretos, en fin, que se requieren. Hay una incertidumbre todavía, ¿no? En el trabajo. Finalmente ya se pusieron más o menos de acuerdo y pudieron trabajar, laborar y sacar adelante. En esta época del año lo que se realiza son la revisión de cuentas, se presenta lo que es la glosa del informe, ¿no? En este caso del quinto informe de gobierno. Los funcionarios presentan las comparecencias ante los diputados. Hay esta oportunidad de cuestionar el uso de los recursos públicos. Finalmente se pudo hacer. Y también se aprobó el presupuesto, se revisó. Hubo, por ejemplo, también ahí recorte presupuestal y dirigido también los diputados, algo que creo que muy bueno que hicieron fue revisar con lupa el presupuesto el proyecto de presupuesto que presentó el gobierno del estado, hacer recortes en algunos gastos innecesarios y creo yo que ha habido gastos excesivos en materia de comunicación social, de publicidad, de propaganda y bueno, dirigir recursos. Hubo alrededor de un recorte de 300 millones de pesos. Se pudo hacer, pero bueno, ese ha sido uno de los grandes temas, el tema de la pandemia y cómo ha repercutido en todos los sectores, ¿no? Tuvimos lamentablemente también pues repercusiones económicas, se dejaron de captar 1,000 millones de pesos. Por primera vez vimos a un gobernador de Baja California Sur decirle a los turistas no vengan, siendo que este estado es eminentemente turístico. ¿Y cuándo lo dijo el gobernador? Cuando entramos en etapa de emergencia por COVID. Y claro, creo que me parece fue una decisión muy oportuna, ¿no? E importante en ese momento, ¿no? Era cerrar prácticamente nuestro estado para evitar digamos, al máximo, ¿no? El número de contagios que aumentara por justamente la movilidad, porque somos un estado de gran recepción de turistas. Entonces, pues para mí fue bastante sorprendente, ¿no? O sea, digamos, muy, pues histórico, ¿no? Un gobernador diciendo, no vengan, habrá otros momentos para venir. Vinieron otros momentos, sin duda. Creo que también ha habido decisiones muy delicadas que se tomaron, como hace unos meses, ahora decirles sí vengan, ¿no? Sí vengan cuando estábamos enfrentando una segunda ola de contagios, ¿no? Y se emprendió una campaña publicitaria y descuentos y demás, y entiendo la motivación económica, pero también resulta que estábamos entrando pues a una segunda fase, ¿no? Una fase de rebrote. Y bueno, hoy por hoy, ¿en qué momento nos encontramos? En el momento en donde la semana pasada el secretario de Salud, ¿no? Nos dijo prácticamente estamos a nada de regresar a la alerta naranja, ¿no? Por el aumento en el número de contagios. Entonces, qué disyuntiva, ¿no? Promover el que vengan los turistas en esta temporada, pero también tenemos en puerta ya una regresión, un retroceso al semáforo naranja. Entonces, por eso decía, ¿no? Nos toca ser de verdad muy responsables todos y todas, ¿no? Como autoridades y como ciudadanos. Muy casos,
Todos requieren observación, todos los temas que estás platicando aquí de temas nacionales y locales, bueno, son muy precisos y creo que para pensar en uno importante, bueno, son todos, ¿no? Y más todavía porque, bueno, eso fue una síntesis que tú pudiste valorar, ¿no? En ese sentido, y creo que pues toca ahora sí, y creo que el tema de la pandemia, mira, pues es el que nos queda a todas y a todos, y creo definitivamente que lo mejor todavía es que nos mantengamos, ¿no? En casa, y bueno, quienes puedan, ¿no? Porque obviamente hay personas que tienen que trabajar, pero con sus debidas precauciones, y creo que ese va a ser el tema que Y seguirá como vamos pregonando a en estos iniciar, días. Sí, exactamente. nada más que Entonces, con la vacunación ya, ¿no? O sea, es, afortunadamente. ajá, esa es una certeza, ¿no? Es una gran certeza dentro de todo lo que tenemos, y yo sé que todos nos queremos salir a la calle y una de las cosas que queremos es abrazarnos, pero ya lo has dicho, ¿no? Habrá momento para todo y es muy complicado, ¿no? Ver a tu familia o ver a tus amigos, amigas, pero hay otras modalidades en este momento, no nos arriesguemos, el brindis puede quedar para después o desde tu casa, como estamos en este momento, ¿no? Que ni siquiera nos estamos viendo físicamente, pero estamos en plataformas virtuales, tratemos de buscarlo, y además que en esas fechas de cambio de clima, ¿no? Estamos frío, generalmente en esas, ¿qué? 16 de diciembre, sí, un poquito de calor, ¿no? No sé si te recuerdas fechas anteriores, en diciembre, tiempo de que sentías el calor, igual puede ser porque tanto movimiento que teníamos, ¿no? Hoy en casa, pues se nota un poco este clima, ¿no? Pero definitivamente el quedarte en casa, repensar lo que estamos haciendo, quienes puedan estar en casa, no salga, trate de estar al pendiente de todo, de toda la familia, pero tratemos de estar bien con cada uno. Claro, lo que hagamos en el ámbito individual, sin duda, bueno, va a tener buenas repercusiones, repercusiones positivas en el cuidado de nuestra salud para todo, ¿no? Porque Claro. en esta temporada somos también más susceptibles, pues, a contraer todo tipo de enfermedades respiratorias, ¿no? Entonces sí es importante que nos cuidemos. Y bueno, todos estos grandes Todos los temas temas. nos llevan a la reflexión, ¿no? Nos tendrían que llevar, y esa es la intención en este Ujú. espacio, ¿no? Reflexionar como país, en qué momento nos encontramos, momentos de cambios, de transformaciones, de ajustes que se tienen que dar, de avances que se han dado, de retrocesos que se han dado también, de toma de conciencia también, de la complejidad que estamos enfrentando, ¿no? Y que, por supuesto, enfrentan nuestras autoridades en la toma de decisiones, ¿no? El propio presidente. Enfrentar y asumir las riendas de un país con tantísimas, ¿no? Rezagos, tantísimos rezagos y complicaciones, ¿no? Y por supuesto, tendría que hacer una valoración también sobre sus decisiones, ¿no? Pero a nosotros como ciudadanos nos toca estar informados de la mejor manera posible, por distintas fuentes, como siempre comentamos, no quedarnos solamente con unas, ¿no? Revisar distintas fuentes, no desmotivarnos, si nos permiten, ¿no? En la sugerencia, a pesar del panorama tan oscuro que tengamos por momentos, sino al contrario, ¿no? Eso que estamos observando como focos rojos, ¿no? Que nos puedan servir por lo menos para la reflexión y para que en nuestro ámbito, como dicen, desde nuestra pequeña trinchera y lo que nos toca, podamos hacer algo, ¿no? Podamos hacer algo para evitar hechos de corrupción en nuestros centros laborales, en nuestra convivencia diaria, porque es el gran flagelo que tenemos como país, ¿no? Que podamos hacer algo por nuestra salud, sí demandarle a los gobiernos, ¿no? Recursos, infraestructura y todo lo que se requiere para poder atender los padecimientos todos, incluyendo desde luego COVID, pero también no podemos dejar de lado la responsabilidad que tenemos de lograr ser personas sanas, lo más sanas posible, si está en nosotros, si no tenemos otros padecimientos también, lograr, por ejemplo, combatir a la obesidad, ¿no? Que nos cuesta muchísimo, Mucho, más a mucho. unos, ¿no? Que otros, entonces, Sí. pero podemos hacer ajustes en nuestros hábitos, en nuestra vida, ¿no? Entonces, hacia allá voy, ¿no? La toma de conciencia, estos temas que nos duelen muchísimo, en el tema de las violencias contra las mujeres, ¿no? La toma de conciencia, el educarnos, ¿no? Día con día, el compartir mensajes de alerta, ¿no? Entre nosotras mismas, el abrirnos sobre estos temas, el poder respaldarnos como mujeres, ¿no? Antes que juzgarnos. Hay un discurso muy recurrente que yo cuestiono también cada vez más, que es el hecho de
entre propias mujeres y también en general de la sociedad, se cuestiona y se critica a las mujeres por su silencio frente a la violencia, por su silencio cuando han sido víctimas de violencia, por no denunciar, por salir de pronto, han sido víctimas de violencia muy jóvenes, ¿no? Y pasan varios años hasta que son capaces de poder decirlo. Bueno, hasta eso se cuestiona y se critica y no se le cree y se minimiza el caso, ¿no? Entonces creo que estamos en un momento primordial para la toma de conciencia, como digo, y para el acompañamiento, ¿no? Porque el hecho de que la mujer, por ejemplo, que es víctima de violencia en una pareja, ¿no? O en su matrimonio, ¿no? Es muy difícil, como decíamos en otros momentos, salir de ese círculo, identificarlo, ¿no? Tomar conciencia, tomar valor, ¿no? Entenderlo y poder decir hasta aquí, ¿no? Pero además, si no hay instituciones fuertes, robustas, que acompañan esa decisión de las mujeres, ¿no? Al hacer investigaciones oportunas, adecuadas, acompañamiento, etcétera, pues entonces se va desincentivando la denuncia. Y si además hay toda una sociedad que criminaliza, que revictimiza a las mujeres, pues entonces vamos teniendo también el panorama cada vez más complejo. Entonces creo que son tiempos para que estas noticias, ¿no? Que nos duele cuando vemos a un caso de una mujer desaparecida y que después lamentablemente aparece asesinada, ¿no? O de niñitas que lo están siendo también a cada vez una edad menor, ¿no? Pues nos lleve, ¿no? Antes que a criticar, que a juzgar, ¿no? Que además sí indignarnos, pero como decía, a educarnos, a hacer red entre mujeres, ¿no? A poder tejer una red de apoyo, ¿no? Para todas estas mujeres que son violentadas, ¿no? Que los temas de elecciones, de política, no los veamos tan lejanos. Me toca escuchar a diario, en temporada de semestre, en clases, y seguramente que a ti también, cómo los jóvenes se dicen apáticos de estos temas, se dicen que a mí no me interesa la política, ¿no? O sea, a mí no me motiva, no me gustan esos temas, no me gusta leer, maestra, noticias, ¿no? Relacionadas con la política, con las elecciones, en fin, con el gobierno. Y entonces yo lo que comento, muchachos, es que, o sea, todo es política, ¿no? Entonces no puede ser, ¿no? Que como ciudadanos no estemos interesados, por ejemplo, en quiénes van a ser los que nos van a gobernar, los que van a tomar decisiones por nosotros, porque le concedemos con el voto la representación. Entonces no puede ser que no nos preocupemos por quiénes van a decidir sobre el presupuesto y la parte que le corresponde, por ejemplo, a educación, el monto que les van a otorgar de becas, ¿no? Y así voy llevando a mis estudiantes que me estén escuchando, pero también los ciudadanos tendríamos que irnos hacia allá, ese tipo de reflexión. No está ajena a nosotros, ¿no? Porque son ellos los que hoy nos prometen algo, los que hoy están siendo contradictorios con sus acciones, los que hoy se suman a un proyecto, los que antes ya cambiaron de un partido a otro, todos ellos los que van a llegar a gobernarnos. Entonces tenemos que estar informados, bien informados, hay que prestar atención a los medios de comunicación, quiénes son y cómo nos informan, ¿no? Tenemos que estar bien informados para poder saber quiénes son y entonces tomar las mejores decisiones, ¿no? A la hora de votar, a la hora de sumarnos, a la hora de cuestionar un proyecto o de aplaudir una decisión, ¿no? Entonces, pues ese es el sentido de las reflexiones en este espacio que tenemos de agenda mediática, lo que está sucediendo en el mundo, cómo nos están presentando la información, ¿no? Y bueno, las rutas que podemos tomar de reflexión y de decisiones. Así es, y bueno, estas son las palabras para finalizar este semestre, ¿no? Que si bien es nuestro primer semestre de Agenda 1180 y creo que me da mucho gusto que nos podamos despedir con la maestra Gladys en esta ocasión. Bueno, ella siempre, cada jueves, ¿no? Tratarnos de encontrar con temas de reflexión, con temas en los cuales se puedan debatir, discutir, pero sobre todo que se lleve usted algo, ¿no? Que conozca un poquito en esta ocasión de lo que ha pasado en el año, hacer un recuento de las actividades, un sinfín de ideas, un sinfín de acontecimientos, pero bueno, creo que ya hizo lo posible por hacernos lo más minucioso que
que pudo, ¿no? Para traernos las noticias este jueves 17 de diciembre. Y bueno, aquí finalizamos, maestra. Muchísimas gracias por acompañarnos durante este semestre. Espero el próximo año, el próximo semestre 2021, y con muchas ganas, con muchas fuerzas para seguir adelante. Y bueno, obviamente el equipo de Radio UAPS, el Centro de Radio y Televisión Universitario, le dedica muchas ganas para que usted esté aquí y bueno, y podamos encontrarnos, ¿no? Próximamente, y que además, bueno, fíjense que Y con después... más ideas y proyectos. Vamos Sí, a ver. que sigan más proyectos, claro que sí. Y bueno, aquí despedimos este programa de Agenda 1180, despedimos Agenda Mediática este jueves. Y bueno, fíjense que antes de finalizar les platico que a continuación yo había quedado una entrevista pendiente, pues nos seguimos un poquito con Claro que sí. Erendira, Muchísimas gracias. Nada más con la maestra Erendira Valle. No se vaya todavía, maestra, espérenme, con la maestra Erendira Valle, y regresamos con más información y con eso finalizamos. Le agradezco profundamente que esté con nosotros. Juan Quintana, los controles técnicos, gracias por hacernos el favor de estar transmitiendo este programita. Yo soy Yasmin Rodríguez. Gracias Y bueno, a todos. nos vemos el próximo año. Ok. Y continuamos en Agenda 1180. A mí me da mucho gusto seguir esta mañanita, jueves 17 de diciembre, ya finalizando casi la semana. Y bueno, también la universidad llega a las vacaciones, ¿no? Vacaciones decembrinas, así que esta mañana, bueno, prácticamente nos despedimos con esta entrevista y a mí, bueno, la verdad me da muchísimo gusto estar con ella. Se trata de Erendira Valle, cineasta, ahora sí que una gran aportadora para la investigación en el cine. A mí me fascina todos los trabajos que realiza ella. He tenido la oportunidad de ver 2 trabajos de Erendira y bueno, la verdad es de que ella viene de la Ciudad de México, se queda en nuestras tierras, Baja California Sur, y bueno, qué mejor que nos platique esta mañanita sobre un desafío que se presenta siempre para ella y pues quien trabaja con ella, y me refiero a que ella se dedique también a defender a diversos animalitos. En este caso nos va a platicar del proyecto que está en donación, bueno, más bien que quiere ella que tratemos de donar, ¿no? Para que logre, como ella lo puede estar haciendo año con año o las veces que se requieran, la cuestión del rescate de los lobos marinos. Hola, Erendira, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo te encuentras? Hola, Yasmin, me encuentro muy bien, muchas gracias. Pues mil gracias por esta entrevista y a todos aquellos que nos están viendo. No, la verdad te agradecemos que estés con nosotros. Bueno, ahora como defensora de una causa y bueno, siempre buscando, ¿no?, la forma de estar en contacto con la naturaleza, buscar de cierta forma presentar lo que tenemos en nuestros mares, Baja California Sur o Baja California, la península, pero siempre estar en ese momento, ¿no?, de platicar qué es lo que tenemos tú como observadora a través de la lente, a través de tus escritos, a través de la dirección, a través de todo lo que te encanta realizar. Pero bueno, en esta ocasión, este tema tan delicado que también nos ocupa a todos los que vivimos en este espacio, ¿no? Entonces, platícanos de qué se trata de donar para el rescate a los lobos marinos. Bueno, primero déjame darte como un panorama y un marco, ¿no?, de todo este proyecto. En realidad es un proyecto que nació hace ya 7 años. Surgió justamente del trabajo de filmación en La Lobera, y es que de repente empecé a ver muchísimos lobos enmallados. Me refiero a que en la colonia que hay, pues no sé, podemos ver entre 300, 400, empecé a ver al menos 7, entre 7 y 10 enmallados. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay redes de pesca o líneas de pesca en su cuerpo. A pesar de que el Parque Nacional Zona Marina Archipiélago Espíritu Santo, bueno, es una de las áreas naturales protegidas más evolucionadas en el Golfo de California, porque digamos que no solamente la parte terrestre está protegida, como todas las islas del Golfo de California, tanto en Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur, esta es la única que está protegida alrededor en sus mares. Y en esta protección, efectivamente, es posible hacer pesca, pero hay zonas, núcleo, en donde no se debe pescar y está prohibido.
Entonces, hay alrededor, creo que son 3 zonas núcleo, y la que más nos importa ahorita, que vamos a platicar de los lobos, es efectivamente la lobera de Espíritu Santo. Y también, bueno, está otra área natural protegida, que es el área de protección de flora y fauna de Balandra, en donde la lobera de San Rafaelito, que es una lobera de descanso, no es una lobera de reproducción. Esto quiere decir, pues, de reproducción es muy obvio, ¿no? Y de descanso quiere decir que no nacen lobos ahí, pero sí es uno de los islotes en donde pues descansan, pescan y se mueven alrededor de la bahía, ¿no? Efectivamente, los lobos en todos los mares del mundo, siempre que hay pesca y hay lobos, esta interacción se da. Esto que pasa, bueno, es muy frecuente. Sin embargo, es una actividad humana, es un impacto negativo humano que trae consecuencias muy negativas en los lobos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues pueden morir ahogados en las redes de pesca, y además, si sobreviven, quedan enmayados, o sea que el arte de pesca queda en su cuerpo. Los lobos marinos para la ciudad de La Paz tienen o sea, son personajes muy importantes, porque una de las actividades económicas más importantes de esta ciudad es el turismo. Y los lobos son como la El atractivo. estrella, sí, ¿no? Son la estrella inminente, junto con el tiburón ballena, obviamente. Antes lo eran otros seres del mar, como el tiburón martillo y las mantarrayas gigantes. Y gracias a la concientización, el apoyo y la responsabilidad que conlleva tener a estos organismos en el mar, pues están regresando poco a poco, ¿no? Sin embargo, en el caso de los lobos marinos, que nos da tanto a la ciudad de La Paz, es impactante ver cómo estas redes de pesca los laceran, ¿no? Pueden romper su piel, llegan a tocar la grasa, el músculo, inclusive pueden hasta lastimar el hueso, ¿no? Imagínate que tienes una cosa que te ataca y que vas creciendo y entonces cada vez te queda más chico y entonces hemos visto cómo inclusive la red puede hacer huecos en el cráneo de los lobos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es impresionante para un turista, pero además, pues es una responsabilidad humana quitarla, ¿no? Porque es una implicación humana la que hace que ellos vivan esta situación, o sea, no es algo natural. Entonces, llevamos mi socia Daniela Bárcenas y yo trabajando en este proyecto desde hace más de 7 años. Nosotros trabajamos con las autoridades ambientales, principalmente con la CONAM y con la CEMAR. Con la Profepa trabajábamos de mejor manera en la anterior administración. Sin embargo, pues seguimos buscando el bienestar de la fauna silvestre en nuestras aguas. Este proyecto además utiliza técnicas se llama técnica de sedación remota y técnica mixta, y se utiliza porque podemos atrapar lobos de diferentes tamaños, tanto adultos, machos, hembras, y con la técnica mixta trabajamos con los juveniles y con las crías. Cuando empezamos a ver muchas crías, o sea, me refiero entre 3, 4, 5, 6 para arriba, en la lobera, es realmente terrible, porque las crías son las que más rápido crecen y son a las que más rápido la red y la línea de pesca los lastima. Entonces, pues bueno, es un trabajo constante, permanente, y que además tiene mucho que ver con otras asociaciones, con la tarea de otras asociaciones civiles, como por ejemplo ROC, que se encarga de hacer la vigilancia de la zona,
Bien. Y SUBE también, pues, trabaja en conjunto con autoridades igual como Profepa, con la pesca, para entonces poder hacer que el Estado de Derecho en nuestras aguas sea una realidad, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante este proyecto porque este año salió un dato súper negativo y es que el 65% de la población de lobos marinos en el Golfo de California va decreciendo en un 65% desde hace 30 años. Eso quiere decir que casi el lobo marino de California en el Golfo de California pues está en peligro crítico, ¿no? Obviamente tiene que ver con cambio climático, pero también obviamente tiene que ver con pesquerías. Nosotros lo hemos visto en la lobera ahora que podemos marcar a estos individuos y que podemos darle seguimiento, ¿no? Y además, como esta lobera es zona núcleo, entonces podemos ver justamente cómo es la única lobera que tiene zona núcleo y en la cual está protegida alrededor, podemos ver cómo cuando hay pesca ilegal, las crías empiezan a enmayar, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta lobera no es muy grande en realidad. Tenemos loberas más grandes en el Golfo de California, como más arriba en, no sé, Isla San Jorge, que es una situación terrible la que sucede ahí, porque además como ahí no está protegida, entonces los pescadores ponen sus trampas, sus redes, sus líneas, justo pegado a la roca. Entonces, cuando haces un monitoreo de esa zona, es horrible porque puedes ver más de 40 lobos en situaciones terribles de enmaye, ¿no? Ahí no hay quien tenga un programa permanente de desenmaye y entonces la situación de los lobos es terrible, realmente triste. Ajá. Entonces, bueno, cada año hacemos pues una campaña de donación en la que todos nos pueden ayudar. En realidad, nosotros somos una asociación civil, ya se conformó desde hace, bueno, en realidad es más vieja que el proyecto, pero el proyecto de rescate de lobos es el más importante que llevamos a cabo. Y bueno, pues está esta plataforma, que es la de Donadora, en la que puede cualquiera de nosotros aportar. Nosotros tenemos recompensas para todo aquel que apoye y bueno, pueden checar nuestro trabajo en rescatedelobosmarinos.org y además me encantaría hacer una invitación a los universitarios para que conozcan el proyecto, no solamente a los veterinarios, porque además tenemos a la mejor veterinaria del país que lleva más de 10 años trabajando con lobos marinos en esta ciudad, que es Daniela Bárcenas. Entonces, creo que es súper importante que se acerquen a ella quienes creen que la veterinaria y quienes estudian veterinaria para hacer que nuestra fauna silvestre tenga un bienestar, ¿no? Claro. Una mejoría. Y obviamente a los alumnos de comunicación, porque siempre se necesitan clips, fotografías, escribir, ¿no? Y tenemos un programa también de voluntariado. Como asociación civil también se pueden acercar para que puedan hacer su servicio social y sus prácticas profesionales. Entonces, pues creo que es una tarea de todos. Es una y hay trabajo para todos, ¿no? O sea, hay trabajo para todos. decisiones que pues, si algún miembro de la universidad, ¿no? Le interese realizar el servicio social, quiere ser voluntario, le agrada ese tipo de prácticas, pues adelante para que conozcan un poquito más, o sobre todo les encantan los temas relacionados con la naturaleza y qué mejor este espacio que está creado ya puedan colaborar, ¿no? De cierta forma y mejorar el bienestar, ¿no? De los lobos marinos y bueno, también estar en contacto, ahora sí que con el trabajo de campo, ¿no, Erendira? Totalmente. Además, al final,
el proyecto está realizado por 2 especialistas, ¿no? O sea, sí, somos ambientalistas, sí, somos conservacionistas, pero disculpa, yo tengo más de 15 años como cineasta y Daniela tiene más de 10 años de experiencia trabajando en eso. Además tengo mi maestría de la UAPS en estudios sociales y humanísticos de frontera. Entonces, bueno, creo que somos buenos elementos para poder compartir experiencias, sumar universitarios y apoyar para dar un perfil de lo que nosotros creemos que la sustentabilidad debe de... Sostenibilidad, como quieran llamarlo. Sí, y bueno, esa entrevista de verdad es para poder apoyar económicamente. Ya ahorita Erendira platica acerca de qué otros proyectos se pueden realizar, ¿no? Conjuntamente, pero bueno, la idea es recabar fondos, ¿no? Usted, si nos está escuchando, nos está viendo, bueno, la idea de que ella nos concientice a través de esta plática es efectivamente para que podamos donar, ¿no? Y puedan sobrevivir, se pueda también diseñar diferentes prácticas, estrategias para que tengan un mejor bienestar, ¿no? De los lobos marinos. Y bueno, qué mejor aquí, como menciona Erendira, ¿no? La veterinaria doctora Bárcenas. Daniela Bárcenas. Ajá, y bueno, aquí junto con Erendira, pues realizan un gran equipo y bueno, ella nos platica desde la experiencia propia, de las grabaciones que han tenido, todos los proyectos que han realizado, créanme que es hermoso los temas que ha aportado Erendira, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, esta es una oportunidad que podamos conocer este proyecto y bueno, sobre todo aquí en esta ocasión ellos necesitan un poquito de nosotros para poder donar, ¿no? Y es ¿dónde podemos donar, Erendira? Es la plataforma de Donadora, donadora.org. Y aquí también es muy importante decir que la responsabilidad de que se enmayen o no los lobos la compartimos mucho los consumidores. Y esto quiere decir que mientras más sepamos de dónde viene el pescado que comemos, qué se utiliza, ¿no? Para pescarlo. O sea, no es lo mismo comerte un jurel, que es pescado con línea, no sé, que comerte un marlin, ¿no? O que comerte, que además tienen diferentes ciclos de vida y que además tienen, o camarón pescado con grandes redes en el mar, un camarón industrial, con pesca industrial, ¿no? Entonces, bueno, aquí para no hacer los bolas, solo es muy importante decir que mientras más conozcas de dónde viene la comida que va a tu plato y que va a tu boca, pues entonces nos ayudas mucho a que pues menos implicaciones negativas tengamos en el mar, ¿no? Y esto quiere decir que si consumes pesca responsable, pues nos ayudas mucho, y es mucho mejor que estar dando dinero para una campaña de donación. Claro, entonces, bueno, pues aquí está el llamado de Erendira Valle y bueno, esperemos también todos, incluyéndome, que podamos unirnos y a esta causa para el bienestar de los lobos marinos que están justito casi enfrente de nosotros, ¿no? Bueno, tendríamos que recorrer algunos kilómetros, ¿no? Pero de verdad, créanme que este es un gran proyecto, bueno, de la donación por parte de la población de Baja California Sur o quien guste donar, créanme que están las puertas abiertas y esta donación es permanente. ¿Cuánto tiempo dura? Efectivamente, le quedan todavía 55 días, entonces tenemos tiempo para ahorrar y entrar a donadora.org y ahí está la campaña de rescate de lobos marinos. Y bueno, no solamente es por los lobos marinos, ¿no? Sí, Sino también. porque además nos dan tanto económicamente a la ciudad de La Paz que no solamente es importante retribuir, sino también mostrar que somos una sociedad, o sea, la sociedad paceña se preocupa por el bienestar de sus mares que tanto nos trae a la economía.
Claro, y cuántas veces no nos gusta hacer un paseo en lancha, ¿no? Y pasar, ¿a dónde vas? Pues que hay lobos marinos en La Paz y vamos en el paseo en lancha. Queremos disfrutar obviamente de nuestros mares y bueno, ¿qué nos encontramos? A estos pequeños lobos marinos, estos enormes lobos marinos, ¿no? Entonces, es, la invitación ahí está, ¿no? Es un llamado pues, para poder donar. Así que te agradezco infinitamente que nos platiques este contexto, ¿no? Para conocer un poquito más cuál es la situación o bien qué es lo que nos lata, ¿no? De nuestro corazón poder donar en esta ocasión para los lobos marinos. Muchísimas gracias, Erendira. ¿Con qué te quieres despedir? Pues con un agradecimiento para ti por tomarte el tiempo de buscarme, de platicar conmigo y obviamente para todos aquellos que están viendo el programa. Bueno, muchísimas gracias. Pues aquí los dejamos y bueno, les platicaba yo que ese prácticamente es nuestro último programa. Agradecemos también a la periodista Gladys Navarro que estuvo esta mañanita con nosotros, Erendira Valle. Y bueno, aquí tomamos un pequeño receso. Seguimos con las transmisiones en el 1180 de amplitud modulada. Recuerden que estamos en Facebook, Comunicación Radio WAPS. Y bueno, siga la transmisión, ¿no? También en mixlr.com/Radio WAPS. Hasta la próxima. Despedimos también a Juan Quintana en los controles técnicos. Y bueno, yo soy Yasmín Rodríguez. Hasta la próxima.